¿Serás mi mamá? La voz de la niña cortó el ruido del andén como una cuchilla. Clara Bennett se quedó helada. Acababa de ver al hombre que la había mandado a llamar. El hombre por el que vendió todo para venir al oeste y casarse. Lo vio doblar su fotografía por la mitad. La guardó en el bolsillo de su pecho, se arregló los puños y se marchó. Ni una palabra, ni una mirada hacia atrás. Todas las personas en ese andén lo habían visto. La vergüenza fue pública y total, y ella no tenía a dónde ir. No le quedaba ni un solo dólar para marcharse. Y ahora esta niña, la hija de un desconocido, estaba frente a ella con la mano extendida, esperando. Si esta historia te conmueve, suscríbete a este canal, activa la campanita y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, quédate conmigo, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que querés saber sobre a dónde puede llevar un momento desolador. El silbato del tren aún se desvanecía a lo lejos cuando Clara Bennett recogió su bolso. Lo hizo lenta y deliberadamente, porque lo único que le quedaba, lo único que Edmund Voss no le había quitado en el lapso de 10 segundos, era cómo decidía comportarse en ese momento. Justo frente a cada persona en ese andén, todos acababan de verla ser descartada como equipaje sin reclamar. Recogió el bolso, enderezó la espalda. No lloró. Se había preparado para muchas cosas en ese viaje de 3 semanas hacia el oeste. Se había preparado para un hombre más rudo de lo que sugería su carta. Se había preparado para una vida más dura de lo que había imaginado. Incluso se había preparado en esa parte silenciosa y honesta de sí misma que rara vez mostraba, para la posibilidad de que esto no fuera fácil, que el amor tendría que construirse lentamente, que el oeste no se parecía en nada a Boston y que ella tendría que convertirse en alguien nuevo. No se había preparado para esto, no se había preparado para la forma en que el rostro de él simplemente se había vaciado al mirarla. No estaba enojado, ni decepcionado, estaba vacío, como cuando miras un pedido que llegó dañado, calculando si valía la pena devolverlo. Bueno, la voz vino de su izquierda. Era una voz robusta, aguda, de alguien que llevaba demasiado encaje para un calor de 90 grados. Supongo que no podemos decir que estemos sorprendidos. Clara giró la cabeza. La mujer ya estaba actuando para la multitud que quedaba. Su voz tenía el tono particular de alguien que considera el comentario público una responsabilidad cívica. Tenía el aire de una persona que ha sido la árbitro social de este pueblo durante 20 años y nunca ha cuestionado su propia autoridad para ocupar ese puesto. Edmund es un hombre particular, continuó la mujer, muy particular. Cuando un hombre de su posición manda a buscar una novia hasta Boston, uno espera que se cumpla un cierto estándar en ambos lados del acuerdo. Clara la miró directamente. No creo que nos hayan presentado. La mujer parpadeó. No esperaba que se dirigieran a ella. Harriet Good. Mi esposo es miembro del Consejo Municipal. Ya veo. Clara le sostuvo la mirada. ¿Y usted está aquí porque venía a recibir el tren de la tarde?, dijo Harriet Good, con una nota de frialdad en su voz. Como hago la mayoría de los martes. Entonces vio lo que pasó. Lo vi. Entonces vio que me bajé de este tren exactamente como me describí en cada carta que envié. Que presenté una fotografía tomada hace 4 meses con este vestido y mi cabello peinado exactamente como está ahora. Que no tergiversé nada. La voz de Clara era serena, firme. Estaba muy orgullosa de esa firmeza. Y que él me miró y se fue sin decir una sola palabra. La boca de Harriet Good se convirtió en una línea delgada. Bueno, esa puede ser tu interpretación, querida, pero claramente Edmund... No soy su querida, dijo Clara. Silencio. No un silencio cómodo. Del tipo que cae cuando alguien dice algo que golpea más fuerte de lo esperado. Y nadie está muy seguro de lo que viene después. El jefe de estación, un hombre curtido con un delantal de cuero que había estado rondando el borde de la escena, carraspeó y dio un paso adelante. Señorita, ¿hay alguien a quien pueda telegrafiar, familia en el este que pueda...? No, dijo Clara en voz baja. No hay nadie. Y esa era la peor parte, no la humillación. Ya había sobrevivido a la humillación antes. Sabía cómo llevarla y seguir caminando.
La peor parte eran las matemáticas del asunto. Había gastado sus últimos ahorros en el pasaje de tren. No tenía familia a la que telegrafiar. No tenía ningún plan que existiera más allá de este andén, de este pueblo, de este hombre que acababa de doblar su fotografía por la mitad, guardarla en su bolsillo y marcharse. No solo estaba humillada, estaba abandonada. La pensión está llena, dijo Harriet Good, con la brusquedad de alguien que ya ha considerado todos los ángulos y los ha encontrado satisfactorios. 3 equipos de topógrafos pasaron la semana pasada. Todas las habitaciones están ocupadas. Hizo una pausa, y la pausa tenía la cualidad de algo afilado. Y en cualquier caso, una mujer joven sola en su situación dejó la frase en el aire, no necesitaba terminarla. Todos en el andén entendieron exactamente a qué se refería con situación. Clara sintió que la ira fría llegaba entonces. No era caliente ni salvaje, no del tipo que te hace hacer tonterías. Era del tipo frío, el que se asienta en el pecho y lo agudiza todo. Se representó a sí misma de forma engañosa, decía ahora Harriet Good. Su voz adquiría la autoridad de un veredicto que se entrega formalmente. Estos acuerdos requieren una honestidad total de ambas partes. Cuando un hombre de la talla de Edmund, él recibió una honestidad total. La voz de Clara cortó el ruido del andén como una cuchilla, cada una de las cartas. La fotografía tenía 4 meses. Soy exactamente quien dije que era. Y tengo cada carta que él me envió para demostrarlo, si a alguien en este pueblo le interesa verificarlo. El rostro de Harriet Good se tensó. Me miró como si yo fuera un paquete con el contenido equivocado, dijo Clara. Como si la única pregunta fuera si la política de devoluciones cubría a los seres humanos. Entiendo que ahora soy un inconveniente. Entiendo que todos preferirían que desapareciera en silencio. Pero no me disculparé por llegar de buena fe cuando fue él quien me invitó. El silencio que siguió fue un tipo diferente de silencio. Más pesado, más honesto. 2 mujeres cerca de la barandilla del andén intercambiaron una mirada. El jefe de estación se frotó la nuca. Incluso Harriet Good pareció recalibrar. Su certeza se tambaleó ligeramente sobre sus cimientos. Podría haber trabajo, dijo el jefe de estación con cuidado. En la lavandería, o la señora Peaton a veces necesita ayuda en su tienda de productos secos, nadie la contratará. Harriet Good se había recuperado. Su voz era enérgica de nuevo, decisiva. No con esto asociado a su nombre. Para la hora de la cena, todos en Dusty Creek sabrán exactamente cómo terminó esta tarde. Un establecimiento respetable no asumirá ese riesgo. Y tenía razón. Clara sabía que tenía razón. En un pueblo de este tamaño, podía contar los edificios de la calle principal desde donde estaba. No se podía existir fuera de la estructura social, y ella ya había llegado fuera de ella. Rechazada antes de tener la oportunidad de ser conocida. Definida por el silencio de un hombre antes de haber dicho una sola palabra a nadie aquí. Se quedó en ese andén con su bolso y su ira fría, con la arquitectura demolida de todo lo que había planeado. E intentó encontrar la forma de dar el siguiente paso. Cualquier siguiente paso. Fue entonces cuando los vio. 2 figuras que subían desde el lado de la calle del andén. Un hombre y una niña. El hombre era alto. No la altura cohibida de un hombre que sabe que es alto, sino la altura funcional de alguien que ha pasado años haciendo trabajo duro al aire libre, y lo lleva en su cuerpo sin pensar en ello. Se movía con una economía de movimiento que Clara aprendería más tarde que era característica. Nada desperdiciado, nada actuado. Cada movimiento iba a alguna parte. Llevaba una camisa de trabajo descolorida y un sombrero que había visto al menos 2 inviernos serios de Wyoming. Y caminaba con la certeza pausada de alguien que nunca en su vida ha necesitado convencerse de que tenía derecho a estar en algún lugar. La niña a su lado tenía 6 o 7 años. Tenía 2 trenzas de color miel y una dispersión de pecas en la nariz. Y saltaba de esa manera particular e irregular en que saltan los niños cuando tienen un exceso de energía y ningún destino específico. Sostenía la mano del hombre y miraba todo en el andén con la curiosidad franca y sin filtros de una niña que aún no ha aprendido que mirar fijamente es de mala educación.
Llegaron al borde del andén justo cuando Harriet Good se marchaba. Su veredicto entregado, su presencia ya no era necesaria. El hombre se detuvo. Tenía ojos grises, claros y directos. El gris particular del pedernal o de una piedra de río. Del tipo que capta información sin editorializar. Miró a Clara, miró su bolso, miró el andén, miró la postura incómoda del jefe de estación, la multitud que se dispersaba, la cualidad particular del silencio que quedaba. Lo asimiló todo en unos 4 segundos, y entonces lo entendió. Clara pudo ver la comprensión moverse por su rostro. No era sorpresa ni indignación, solo el procesamiento silencioso y eficiente de un hombre que lee las situaciones rápidamente y pasa a lo que realmente se necesita. «Buenas tardes, Thomas», le dijo al jefe de estación. Su voz era baja y pausada, endurecida por el clima y probablemente por años de hablar más con caballos que con personas. «Cole». El alivio en la voz del jefe de estación era audible. «El tren llegó a tiempo hoy. Ya veo». El hombre Cole miró a Clara directamente. «¿Qué pasó?» No era una conversación trivial, no era una pregunta educada, era una solicitud directa de información. La forma en que le preguntas a alguien qué le pasó a una cerca que necesita ser reparada. Clara lo miró. Estaba cansada de cuestionar las cosas para la comodidad de los demás. El hombre que me mandó a buscar cambió de opinión cuando me vio. El señor Edmund Voss me miró, guardó mi fotografía en su bolsillo y se fue sin hablar. Algo sucedió en el rostro de Cole. No fue dramático. Aprendería que nada en él era dramático, pero su mandíbula se tensó de una manera particular y sus ojos se volvieron brevemente muy fríos. El tipo de frío que no es rabia, sino que es más silencioso y más duro que la rabia. «¿Es así?», dijo. No era una pregunta. «¿Papá?». La niña tiró de su mano y miró a Clara con total atención, sin timidez. «¿Esa señora va a llorar, Gracie?». El nombre fue dicho con suavidad. Una redirección, no un reproche. Clara se dio cuenta, con una pequeña sorpresa, de que sus ojos se habían llenado de lágrimas. No se había dado permiso para eso. Parpadeó con cuidado y miró el horizonte sobre el techo de la estación. «Debería encontrar un lugar a donde ir», dijo, más para sí misma. «Un momento». Cole se volvió hacia Thomas. «¿Hay trabajo para ella en algún lugar del pueblo?». Thomas pareció dolido. «Harriet ya está corriendo la voz para esta noche. Sé lo que hace Harriet». Cole volvió a mirar a Clara. La evaluación en su mirada era directa, pero no cruel. La mirada de alguien que evalúa realidades prácticas, porque eso es lo que la situación requiere. ¿Sabes cocinar, mantener una casa, encargarte de un huerto? Clara parpadeó. «Sí, todo eso. Tengo un rancho a 6 millas al sur. Ganado, caballos, un huerto que se está muriendo porque no he tenido tiempo de salvarlo». Hizo una pausa. «Una hija que necesita más de lo que sé darle». Miró a Gracie, que seguía observando a Clara con esa mirada franca y evaluadora. «Mi esposa falleció hace 18 meses», dijo. Lo dijo como quien informa un hecho sobre el clima, con la particular monotonía de algo que has dicho tantas veces que decirlo ya no ayuda, pero el hecho sigue ahí. Clara lo miró fijamente. Acababa de tener las peores 2 horas de su vida. Estaba varada en un pueblo que ya había decidido que no pertenecía allí. Y este extraño curtido y silencioso de ojos grises como el pedernal, estaba en un andén ofreciéndole algo cuya forma no podía definir del todo. «Sería trabajo», continuó, «a cambio de alojamiento y comida. Un acuerdo honesto. Nada más, a menos que quisieras algo más, lo cual no estoy sugiriendo y no lo haré». Cole, el jefe de estación, bajó la voz. «Una mujer joven sola en tu casa. La gente hablará». «La gente ya está hablando», dijo Cole. No lo dijo con enfado, solo con la certeza práctica de alguien que ha aprendido a no gastar energía en cosas que no se pueden cambiar. «Seguirán hablando de todos modos. Al menos de esta manera, ella tiene un techo». Esperó. Clara miró a la niña. Gracie la observaba con esos ojos rápidos y honestos. Había algo en esa pequeña cara. No una súplica, no exactamente. Más bien la expresión de alguien que ha estado esperando algo durante mucho tiempo. Y ha aprendido a mantener esa esperanza muy silenciosa,
muy cuidadosamente contenida, para que cuando no funcione, la decepción no se note demasiado. Trabajaría duro, dijo Clara. Su voz salió más firme de lo que esperaba. No sería una carga. Puedo ver eso, dijo Cole. No lo dijo como un cumplido, lo dijo como una simple observación. La forma en que notas que un caballo está sano. La carreta está al final de la calle. Podemos estar de vuelta antes de que oscurezca. Gracie dio un paso adelante. Deslizó su mano en la de Clara, sin dudar, sin preámbulos, sin consultar primero con su padre. Simplemente lo hizo. Tan natural como respirar. Tan natural como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Y ese pequeño gesto, ese gesto ingrávido y sin vacilación, abrió una grieta en el pecho de Clara. Algo que había mantenido cuidadosamente cerrado durante 3 semanas en un tren y 2 horas en un andén. Todo el miedo, la humillación y el dolor de la tarde encontraron una salida repentina y estrecha a través del calor de la mano de una niña. Y Clara sintió que se iba. Apretó la mano de Gracie. «Está bien», dijo. «Vamos». Salieron juntos del andén. El ranchero alto y silencioso, la mujer con su mejor vestido azul y su único bolso, y una niña con 2 trenzas de color miel saltando entre ellos. Detrás de ellos, Thomas gritó algo sobre la decencia. Clara no escuchó el resto. Ya había dejado de escuchar cosas que no tenían nada que ofrecerle. La carreta rodó hacia el sur a través de un campo abierto para el que Clara aún no tenía nombre. La tierra era ancha y ondulada, del color del trigo seco, y las montañas en la lejanía tenían la cualidad de cosas pintadas en el horizonte en lugar de roca sólida real. Demasiado enormes, demasiado quietas, demasiado permanentes para parecer reales a una mujer criada en los callejones de Boston. Gracie empezó a hablar en el momento en que la carreta dejó el andén. Habló de los caballos. Buck, que era confiable. Pearl, que era gentil. Copper, que estaba de mal humor por las mañanas pero se endulzaba al mediodía. Habló de las gallinas. Habló de su amiga Lucy en el pueblo que tenía una muñeca con pelo de verdad, lo cual era superior al pelo pintado, obviamente. Aunque Gracie amaba a sus propias muñecas de pelo pintado de todos modos, porque el amor no funcionaba así. Cole conducía en silencio, pero Clara se dio cuenta. Ya estaba empezando a notar cosas sobre este hombre, que escuchaba cada palabra que decía su hija con una atención cuidadosa y completa. Una atención que la mayoría de la gente nunca prestaba ni siquiera a las conversaciones en las que decidían participar. Simplemente no respondía mucho. Escuchaba. «Tuvimos una ama de llaves antes», anunció Gracie, trepando para acomodarse en la parte trasera de la carreta. «La señora Hutchins vino por 2 meses». Gracie. La voz de Cole tenía una nota tranquila. Dijo que papá no hablaba lo suficiente. Gracie lo informó, sin inmutarse por la advertencia, y que el rancho era solitario y había demasiado trabajo. Tampoco era muy buena haciendo bizcochos. Lo consideró. Los bizcochos de papá son peores, pero papá se queda. Clara miró de reojo a Cole. Su expresión no había cambiado, pero algo en la esquina de su mandíbula se tensó infinitesimalmente. Y ella entendió sin que se lo dijeran que «papá se queda» era una frase que significaba mucho más en esta familia de lo que sus 3 palabras podían expresar. «¿Eres buena haciendo bizcochos?», le preguntó Gracie a Clara. «Mi madre me enseñó», dijo Clara. «Los he estado haciendo desde que tenía más o menos tu edad». Gracie la estudió con la seriedad de alguien que evalúa una cualificación importante. «¿Te vas a ir como la señora Hutchins?». Clara sintió el peso de la pregunta. No solo lo que se preguntaba, sino todo lo que había debajo. La contención cuidadosa de la esperanza, la rapidez de los ojos. 18 meses de una niña viendo a la gente irse. «No sé cómo será el futuro», dijo Clara con cuidado, «pero estoy aquí ahora y trabajaré tan duro como pueda durante el tiempo que me quede». Gracie lo consideró. Eso es lo que dicen los adultos cuando no quieren hacer promesas. «Sí», asintió Clara, «lo es, porque prometer cosas que no puedes controlar no es justo para la persona a la que se las prometes». Gracie lo pensó. Luego asintió una vez con el aire decidido de alguien que acepta los términos de un contrato que son razonables,
sino del todo satisfactorios. Está bien, dijo, y volvió a contarle a Clara la complicada relación de Copper con las mañanas. Cole miró a Clara de reojo. No dijo nada, pero había algo en esa mirada. Un reconocimiento fraccional. La mirada de un hombre que acaba de ver confirmado algo que había sospechado en silencio. Ella había respondido bien. El rancho apareció cuando el sol comenzaba a bajar. Clara vio primero el huerto. Pudo decir desde 50 yardas que estaba luchando. Rosas ahogadas por las malas hierbas, tierra pálida y dura, plantas marchitándose bajo el peso de un verano en el que nadie les prestaba la atención. Pero los cimientos eran buenos. Alguien había diseñado ese huerto con inteligencia y cuidado. Alguien había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Cole ayudó a Gracie a bajar de la carreta. Luego se volvió para ayudar a Clara. Sus manos en su cintura fueron breves e impersonales. Pura practicidad, nada más. Pero el simple hecho de ser ayudada por otra persona después del día que acababa de tener casi deshizo 3 horas de cuidadosa compostura. Gracias, dijo, por todo. Quiero que entiendas lo que habría sido hoy sin... Un hombre que deja a una mujer abandonada no es un hombre digno de ese nombre, dijo Cole rotundamente. Recogió su bolso. Entra. La casa estaba limpia. Podía decir que la mantenía limpia por pura y determinada necesidad, pero estaba desnuda, sin cortinas, sin alfombras. La particular desnudez de un espacio donde la presencia de una mujer ha estado ausente por demasiado tiempo. Solo función y la forma silenciosa de todo lo que solía estar allí y ya no estaba. Su habitación estaba en la parte trasera del segundo piso. Pequeña, una cama, una cómoda, una ventana con cristal de verdad y una puerta con pestillo. Es perfecta, dijo, y lo dijo con total sinceridad. Cole dejó su bolso en la cómoda y la miró con esa misma evaluación directa y gris como el pedernal. Has tenido un día terrible, dijo. Puedes descansar. Prefiero preparar la cena. Clara se volvió para mirarlo. Creo que necesito ser útil ahora mismo más de lo que necesito descansar. Algo se movió en la expresión de Cole. No sorpresa, reconocimiento. El reconocimiento específico de un hombre que entiende esa necesidad, que quizás ha vivido dentro de ella durante 18 meses. Asintió una vez. La cocina es tuya, dijo. Veamos qué puedes hacer con cerdo salado y frijoles secos. Podía hacer bastante. Se movió por la cocina con la eficiencia de alguien que ha estado alimentando hogares desde la infancia. Hizo un inventario mientras trabajaba. Buen hierro fundido que necesitaba una limpieza, provisiones adecuadas, hierbas secas cerca de la ventana que habían sido colgadas con cuidado y luego dejadas intactas. Extrajo la grasa del cerdo salado. Encontró cebollas silvestres y salvia seca. Añadió la cantidad justa de melaza para quitar el amargor de los frijoles e hizo los bizcochos de memoria. Sus manos encontraron las proporciones que su madre le había enseñado antes de que la fiebre se lo llevara todo. Gracie se sentó en un taburete en la mesa de la cocina y habló durante todo el proceso. Preguntó si Clara sabía alguna canción. Preguntó si Clara podía trenzar el pelo mejor que papá. Papá lo intenta, dijo Gracie, viendo a Clara estirar la masa de los bizcochos. Pero sus dedos son demasiado grandes. Las trenzas siempre se deshacen antes del mediodía. Podría trenzarte el pelo por las mañanas, ofreció Clara. El rostro de Gracie se transformó. Alegría completa y sin complicaciones, del tipo que solo los niños pueden producir porque aún no han aprendido a moderarla para la comodidad de los adultos que observan. ¿De verdad? ¿De verdad? La cena estuvo lista cuando la última luz se fue del cielo. Cole entró del establo, se lavó las manos en la bomba y se sentó. Y dio el primer bocado a los frijoles y se quedó completamente quieto. Miró a Clara, miró su plato. Volvió a mirar a Clara con una expresión que más tarde aprendería que era la gratitud específica de un hombre que, silenciosa y genuinamente, había olvidado que la comida podía saber a algo más que a necesidad. Esto está bueno, dijo. Son solo frijoles. Es lo mejor que he comido en 2 años. Tomó otro bocado. Todo lo que yo hago sabe a humo. Papá hace que todo sepa a humo. Gracie lo confirmó
muy servicialmente. Hasta los huevos. No es verdad. Sí, papá, es un don. Algunas personas tienen dones para ciertas cosas. Clara se rió. Salió de un lugar que no había visitado en semanas. Genuina, cálida, completamente no planeada. Cole la miró por encima de la cabeza de su hija. Y lo que había en su expresión era algo tentativo, algo cuidadoso, como una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo y que se mantiene ligeramente abierta para ver cómo se mueve el aire. Después de la cena, Cole se levantó. Tú cocinaste, nosotros limpiamos. Así es como funciona aquí. Clara se sentó y observó a este hombre grande y silencioso y a su pequeña hija parlanchina trabajar juntos en el fregadero, con la fácil competencia de una rutina establecida desde hace mucho tiempo. La domesticidad de la escena, la normalidad, la absoluta y sencilla simplicidad de una familia lavando los platos. Su garganta se apretó con lágrimas que no entendía del todo. Cuando enviaron a Gracie arriba, Cole volvió a la cocina y se sentó frente a Clara. Y hablaron de la manera cuidadosa y exploratoria de dos personas que encuentran los límites de lo que es seguro decir. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Clara. Necesitaba entenderlo, no como una pregunta de cortesía. Realmente necesitaba saberlo. No me conocías, no tenías nada que ganar. Cole guardó silencio por un momento. Giró su taza de café entre sus manos. Mi esposa, dijo finalmente. Rose. Ella vino al oeste de la misma manera. Un acuerdo por correspondencia. Su prometido había muerto de fiebre antes de que ella llegara. Se bajó del tren en Laramie sin nada más que un baúl y ningún lugar a donde ir. Se detuvo. Su garganta se movió. Si un extraño no la hubiera acogido esa noche, no le hubiera encontrado un lugar seguro donde quedarse, no la hubiera ayudado a planificar su siguiente paso, habría quedado abandonada de la peor manera posible, sola en un pueblo que no la conocía, que no le debía nada. Miró su café. Cuando te vi en ese andén hoy, dijo, la vi a ella. Vi lo que podría haberle pasado si nadie se hubiera movido. La cocina estaba muy silenciosa. Parece alguien que valía la pena conocer, dijo Clara en voz baja. Era lo mejor de mi vida, dijo Cole. Excepto por Gracie, su voz era serena, pero el esfuerzo por mantenerla así era visible para cualquiera que prestara atención. Descansa un poco. La mañana llega temprano por aquí. Clara subió a su habitación y se sentó en el borde de la estrecha cama. Miró las estrellas que entraban por la ventana. Más estrellas de las que había visto nunca en el este. Un número imposible. El tipo de cielo que te hace entender por qué la gente de aquí habla de Dios de manera diferente a la gente de las ciudades. Pensó en Edmund Voss y la fotografía doblada por la mitad. Pensó en el andén y en Harriet Good y en la particular devastación de ser encontrada deficiente en público. Y luego pensó en las manos de una niña deslizándose en las suyas sin un momento de vacilación. Se acostó debajo de su ventana. Podía oír pasos silenciosos. Cole revisando las cerraduras. Avivar el fuego. La rutina nocturna constante de un hombre que sigue haciendo las cosas necesarias sin importar lo que sienta. Podía oírlo moverse por la casa que mantenía limpia por determinación y mantenida por pura terquedad. La casa que había estado medio vacía durante 18 meses. Escuchó esos pasos hasta que no pudo oírlos más. Y entonces, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Clara Bennett cerró los ojos y durmió. Se levantó antes del amanecer. No porque Cole se lo hubiera pedido, no porque nadie lo esperara, sino porque Clara Bennett había aprendido hace mucho tiempo que la forma más rápida de volverse indispensable era estar allí antes de que nadie notara que te había sido, y la forma más rápida de volverse no deseada era esperar a que te dijeran qué hacer. La cocina estaba fría y oscura. Encontró las cerillas sin dificultad y encendió el fuego antes de que la primera luz gris apareciera en la ventana. Tenía el café listo y los bizcochos en el hierro fundido para cuando escuchó el crujido de las botas en las escaleras. Cole se detuvo en la puerta de la cocina. Miró el fuego, miró el café, la miró a ella, de pie junto a la estufa con su segundo mejor vestido y harina en las manos, y algo en su rostro hizo una cosa para la que ella aún no tenía nombre.
Un cambio fraccional, como un hombre que se ha preparado para una habitación vacía y la encuentra ocupada. No dijo buenos días. Cogió la taza de café que ella había preparado, bebió y dijo, ¿están listos los bizcochos? 2 minutos. Bien. Se puso el sombrero. Volveré del establo en 20 minutos. Eso fue todo. Salió. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró como un hombre cuidadoso cierra las cosas, con atención. Clara se quedó junto a la estufa y sintió algo que no esperaba sentir tan pronto. La específica y silenciosa satisfacción de estar exactamente donde se necesitaba el trabajo. Gracie bajó a toda velocidad aproximadamente 8 minutos después, con el pelo suelto por el sueño, ambas trenzas completamente deshechas. Llevaba una bota puesta y la otra en la mano. Entró derrapando en la cocina, vio los bizcochos, vio a Clara y dijo, «Todavía estás aquí. Todavía estoy aquí», dijo Clara. Gracie se sentó de golpe en la silla más cercana y empezó a ponerse la segunda bota. «La señora Hutchins se fue a la tercera mañana», dijo con naturalidad. Papá no dijo nada al respecto, pero pude notar que no estaba sorprendido. Clara le puso un bizcocho delante. «¿Qué sentiste cuando se fue?» Gracie levantó la vista. La pregunta claramente la sorprendió. Los adultos no solían preguntarle qué sentía. Le decían lo que debía sentir. Lo pensó seriamente. «Como cuando sabes que una cerca se va a caer», dijo finalmente. «Y luego se cae. No te sorprende, pero aún así se siente mal». Clara se sentó frente a ella. Esa es una descripción muy precisa de la decepción. Eso es lo que es. Eso es exactamente lo que es. Gracie lo consideró, masticando. «Clara, ¿puedes hacerme las trenzas antes de que vuelva papá?» Él lo intenta, pero siempre parece que un caballo se ha involucrado de alguna manera. Clara se rió antes de poder evitarlo, y Gracie sonrió, una sonrisa ancha y desdentada, absolutamente encantada de haber provocado esa respuesta. Y así fue como Cole los encontró cuando regresó del establo. Su hija sentada recta como un soldado, mientras Clara le peinaba el cabello con manos expertas. Ambas hablando, la cocina cálida, los bizcochos calientes, el café aún humeante. Se quedó en la puerta durante 3 segundos completos antes de sentarse. Comió 2 bizcochos sin hablar. Luego dijo, «Es la primera vez que esas trenzas aguantan más allá del amanecer». «Usé una segunda vuelta en la izquierda», dijo Clara. «El pelo es más fino en ese lado». Cole miró las trenzas de su hija. Luego miró a Clara. «¿Te diste cuenta de eso en una mañana?» Estaba prestando atención. Cogió su café. No dijo nada más, pero Gracie cruzó una mirada con Clara sobre la mesa y asintió con una pequeña y satisfecha inclinación de cabeza. La forma en que alguien asiente cuando un plan está saliendo exactamente como se esperaba. Los días se organizaron en un ritmo más rápido de lo que Clara había esperado. Se levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, trabajaba en el huerto en las largas y calurosas mañanas. Gracie aparecía fiablemente a su lado desde el momento en que se despertaba hasta que la acostaban. Un comentario continuo sobre todo. Los caballos, las gallinas, el estado de los tomates, la cuestión filosófica de si el gato que a veces aparecía cerca del establo contaba como su gato o simplemente como un gato que había tomado ciertas decisiones territoriales. El huerto era el proyecto particular de Clara. Primero había sido el huerto de Rose. Clara lo entendió sin que se lo dijeran. El diseño era demasiado deliberado, demasiado inteligente. Las rosas colocadas con el conocimiento de alguien que había pensado cuidadosamente en el drenaje y el sol y las demandas particulares de un verano de Wyoming. Bajo las malas hierbas y la tierra agrietada, el potencial seguía allí, vivo, apenas esperando. Clara regaba, desherbaba y trabajaba la tierra cada mañana con Gracie a su lado. Y después de la primera semana, comenzó a ver el cambio. Las plantas se enderezaban ligeramente. La tierra se oscurecía donde la había enmendado. La primera sugerencia de algo que se recuperaba. «Mamá las plantó», dijo Gracie una mañana, señalando una fila de plantas de tomate que Clara había estado cuidando con esmero. Lo dijo simplemente, sin drama.
La forma en que los niños enuncian hechos con los que han hecho las paces y hechos con los que no, exactamente en el mismo tono. Lo sé, dijo Clara. ¿Te molesta trabajar en su huerto? Clara se sentó sobre sus talones y miró a esta niña, 7 años, agachada en la tierra con las manos y la cara ya sucias, haciendo una pregunta que la mayoría de los adultos se habrían sentido demasiado incómodos para hacer directamente. No, dijo Clara honestamente. Se siente como terminar algo que ella empezó. Cuidar de lo que a ella le importaba. Gracie guardó silencio por un momento, luego, con cuidado. ¿Crees que puede ver el huerto desde el cielo? Creo que las personas que aman algo se preocupan por ello mucho después de haberse ido, dijo Clara. Y creo que estaría contenta de que alguien le esté prestando atención. Gracie cogió un puñado de tierra y lo dejó correr entre sus dedos. Papá habla con ella a veces, dijo, cuando cree que estoy dormida. No sabe que puedo oírlo a través del suelo. Las manos de Clara se detuvieron en la maleza. ¿Qué dice?, preguntó antes de poder decidir si preguntar era apropiado. Gracie la miró con esos ojos rápidos y serios. Dice que está haciendo lo mejor que puede. Dice que siente no poder darme todo lo que ella me habría dado. Dice que tiene miedo de estar haciéndolo mal. Observó cómo la tierra caía de sus dedos. Creo que lo está haciendo bien. Simplemente no lo sabe. Clara se sentó en la tierra y sintió que algo se reconfiguraba en su pecho. Una comprensión de Cole Harlow que había estado construyendo pieza por pieza y que acababa de crecer considerablemente. Pensó en un hombre que había visto a una mujer abandonada en un andén y se había movido sin dudarlo. Pensó en la masa de bizcochos con dedos que eran demasiado grandes. Pensó en 20 minutos en un establo cada noche, solo, hablando con alguien que no podía responder. Arrancó una mala hierba, luego otra. Gracie, dijo con cuidado, ¿tu papá te ha hablado alguna vez de si podría encontrar a alguien con el tiempo? La respuesta de Gracie llegó sin dudarlo. Dice que no tiene tiempo para pensar en eso. Hizo una pausa. La señora Good sigue diciéndole que debería pensarlo. Tiene una sobrina en Denver. Ya veo. A papá no le gusta la sobrina de la señora Good. ¿La ha conocido? No. Gracie sonrió desdentada. Pero tampoco le gusta la señora Good. Clara se mordió el interior de la mejilla con fuerza para mantener su expresión neutral. Fue en la cena de ese jueves cuando las cosas cambiaron por primera vez de una manera que ninguno de los dos reconoció directamente. Clara había preparado un estofado con lo que el huerto empezaba a producir. La primera evidencia real de que su trabajo allí estaba dando sus frutos. Lo puso sobre la mesa y observó a Cole quedarse quieto de la misma manera que lo había hecho con los frijoles la primera noche. La misma cualidad de detención, como un hombre que ha dejado de creer en algo y de repente se enfrenta a la evidencia de que estaba equivocado. Los tomates, dijo, del huerto. La miró fijamente. Esas plantas estaban medio muertas hace 3 semanas. No estaban muertas. Estaban descuidadas. Hay una diferencia. Algo se movió en su rostro. Cogió su cuchara. Había renunciado a ellas. Lo sé, dijo Clara. Me di cuenta. Estuvo en silencio por un momento. Luego, sin levantar la vista de su plato. Rose habría dicho lo mismo sobre la diferencia entre muerto y descuidado. La cocina se quedó muy silenciosa. Era lo máximo que había dicho sobre Rose voluntariamente, sin que le preguntaran, sin que lo provocaran. Y Clara entendió que esto no era poca cosa para este hombre. No se aferró a ello, no forzó la apertura, simplemente lo dejó estar. Ella sabía lo que hacía, dijo Clara simplemente. En ese huerto, cualquiera puede verlo en cómo está diseñado. Sabía lo que hacía en la mayoría de las cosas. Su voz era serena, cuidadosa. Ella era la que entendía a la gente. Yo entiendo de ganado y caballos, y de cuando una cerca necesita ser reparada. Ella entendía a la gente. Hizo una pausa. Gracie sacó eso de ella. Gracie sacó más de ti de lo que crees, dijo Clara. Él la miró entonces, directamente, con todo el peso de esos ojos grises. Es terca y no se rinde. Clara dijo, eso es de ti. Una larga pausa. Luego Cole cogió su taza de café y no dijo nada.
Y el nada era el nada específico de un hombre al que le acaban de dar algo que no sabía que necesitaba y no tiene palabras para responder. Esa noche, después de que Gracie estuviera en la cama, Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, remendando una costura rota en uno de los vestidos de la niña cuando Cole bajó de nuevo. Normalmente se iba a la cama después de que Gracie se durmiera. No esa noche. Se sentó frente a ella y dijo sin preámbulos: Edmund Voss ha pasado por 2 acuerdos antes del tuyo. Las manos de Clara se ralentizaron en la costura, pero no se detuvieron. La primera mujer vino y descubrió que la tienda no es suya. La administra para su tío. Se fue a la mañana siguiente. Cole giró su taza de café entre sus manos. La segunda se quedó 3 meses. ¿Qué le pasó? Decidió que estaría mejor en otro lugar. Tenía razón. Miró a Clara directamente. Escribe buenas cartas. Algunos hombres son mejores en papel que en persona. Clara dejó el vestido. Había estado esperando, sin saber qué esperaba, el permiso para decir esto en voz alta. Me hizo sentir que la humillación era la consecuencia que merecía. Por ser lo suficientemente tonta como para tener esperanza. Por pensar que valía la pena el acuerdo. La humillación fue la consecuencia de que él fuera un cobarde, dijo Cole rotundamente. Un hombre que no puede enfrentarse a una persona directamente cuando cambia de opinión y la deja plantada en público, es un hombre pequeño con un corazón aún más pequeño. Lo que hizo no tuvo nada que ver contigo. Todo que ver con él. Clara miró fijamente la mesa. Te mantuviste entera, continuó Cole, sin dinero, sin un lugar a donde ir, con todo el mundo mirando. Y no te desmoronaste, miraste a esa mujer Good a la cara y dijiste la verdad. Y luego te subiste a la carreta. Hizo una pausa. Una fotografía no muestra el carácter. Ese andén mostró el tuyo. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosamente, sin drama. Se deslizaron por su rostro y no intentó detenerlas porque eran un tipo diferente de lágrimas que las que había estado combatiendo toda la tarde de ese primer día. Aquellas habían sido lágrimas de humillación. Estas eran lágrimas de algo que se aflojaba, de algo que era visto, y al ser visto, perdía un poco de su veneno. Se secó la cara con el dorso de la mano y miró por la ventana. Gracias, dijo. Cole cogió su café. No salió de la cocina hasta 1 hora después, y se sentaron a la luz de la lámpara sin necesidad de llenar el silencio. Y Clara aprendió algo importante sobre el silencio con este hombre. No era ausencia, era presencia de un tipo diferente. Sólida y fiable. Como la buena madera es sólida, como una cerca bien construida se mantiene sin hacer ruido. La semana siguiente, Cole regresó de un recado en el pueblo y dejó un paquete envuelto en papel sobre la mesa de la cocina sin explicación. Ya se estaba desatando las botas cuando Clara lo abrió. Dentro había una pieza de tela de cálico azul. No era cara, pero el color era el correcto. El tipo de azul que ella había mencionado de pasada, casi para sí misma, mientras medía la ventana de Gracie una mañana y decía que la luz de allí necesitaba algo. Él había ido al pueblo a por pienso. La había oído hace 3 días decir una frase sobre cortinas que ni siquiera le había dirigido a él. Clara se quedó en la cocina sosteniendo la tela y sintió el peso específico de que le prestaran atención. No una atención actuada, no la atención cuidadosa de un hombre que intenta impresionar, sino la atención silenciosa y habitual de alguien que simplemente se da cuenta de lo que la gente a su alrededor necesita y actúa en consecuencia sin anunciarlo. Pensó en las cartas de Edmund Voss. Todo ese lenguaje cuidadoso y articulado sobre la asociación y la construcción de una vida. Todo ese papel, todas esas palabras. Y luego miró la pieza de cálico azul que un hombre que apenas hablaba había puesto en su mesa porque había escuchado cuando pensaba que ella no le estaba hablando a él. Cole, le dijo. Él levantó la vista de sus botas. Gracias. Miró la tela, luego a ella. Pensé que la cocina lo necesitaba, dijo, y subió las escaleras. Gracie apareció por la esquina, donde absolutamente había estado escuchando a escondidas, y dijo con un tono de tremenda satisfacción. Fue a 3 tiendas para encontrar ese color. ¿Cómo lo sabes?
El señor Marlowe me lo dijo cuando papá no estaba escuchando. Inclinó la cabeza, estudiando el rostro de Clara. Tus ojos están haciendo esa cosa otra vez. ¿Qué cosa? La cosa de llenarse, pero del tipo bueno, no del tipo triste del andén. Gracie saltó hacia las escaleras. Me gusta más el tipo bueno. Clara empezó a hacer las cortinas esa noche. Todavía estaba trabajando en ellas cuando lo oyó. El sonido que había estado oyendo cada noche desde la primera. Los pasos debajo de su habitación. El ritual breve y silencioso de un hombre revisando las cerraduras y avivando el fuego. Pero esa noche hubo algo más. Una pausa cerca de las escaleras, más larga de lo habitual. Luego su voz, baja, no destinada a ella, apenas por encima de un murmullo. Rose. Un silencio. Ella está bien aquí. Gracie está riendo de nuevo. Riendo de verdad. Otro silencio. Creo que te habría caído bien. Clara dejó su aguja. Se sentó muy quieta a la luz de la lámpara y escuchó el silencio que siguió. Y sintió el peso exacto y específico de estar dentro de un momento que no estaba destinado a ella, y que llevaría con mucho cuidado de todos modos, porque era verdadero, real e importante, y no permitiría que se hiciera más pequeño de lo que era. Se sentó durante mucho tiempo, luego cogió su aguja y siguió trabajando en las cortinas, porque el trabajo era real y ella también, y también lo era este lugar que estaba empezando, lentamente y sin ninguna fanfarria, a considerar como su hogar. Colgó las cortinas a la mañana siguiente antes del desayuno. Cole entró en la cocina y se detuvo. Miró las ventanas. Miró cómo la luz temprana entraba a través de la tela azul y cambiaba la calidad de toda la habitación. Más cálida, habitada. Menos como un espacio que se soporta y más como un lugar donde alguien tiene la intención de vivir. No dijo nada. Se sentó a la mesa, pero Gracie, que se había autoproclamado la narradora oficial de todos los eventos significativos del hogar, dijo triunfalmente: «Papá, cortinas, las veo. ¿Te gustan?» Miró a Clara por encima del borde de su taza de café. «Sí», dijo en voz baja, «me gustan». Y esa única palabra silenciosa se asentó en algún lugar del pecho de Clara y se quedó. 3 semanas después de su llegada al rancho, estaba enseñando a Gracie las letras en la mesa de la cocina cuando levantó la vista y encontró a Cole en la puerta. Había entrado sin anunciarse y estaba allí de pie, observándolas. Observando la pequeña cara de Gracie, feroz de concentración, con la lengua entre los dientes, trabajando en una frase palabra por palabra, con la voz firme de Clara a su lado, paciente y sin prisas. Se quedó allí durante mucho tiempo. Clara lo notó, pero no se detuvo. Siguió señalando cada palabra. Mantuvo su voz serena. Dejó que Gracie trabajara a su propio ritmo, que era rápido cuando estaba interesada y agitado cuando no lo estaba. Y el truco que Clara había descubierto en la primera semana era mantenerla interesada. Cuando Cole finalmente dijo que era hora de las tareas de Gracie, su voz era más áspera de lo habitual. Más tarde, con Gracie en la cama, se sentó frente a Clara y dijo sin mirarla: «Tenía una mujer que le enseñaba en el pueblo. Se aclaró la garganta. Renunció. Dijo que Gracie era demasiado inquieta, no podía concentrarse. Hizo una pausa. Pensé que tal vez tenía razón». «No tenía razón», dijo Clara. «Gracie necesita moverse mientras piensa. Eso no es un problema. Es simplemente cómo aprende. Su mente es rápida y su cuerpo necesita seguirle el ritmo». Cole guardó silencio. «¿Te diste cuenta de eso en 3 semanas?» dijo. Estaba prestando atención. Su maestra no lo estaba. No, no lo estaba. Silencio. Luego Cole se levantó, fue a la pequeña oficina del establo y regresó con algo bajo el brazo. Un juego de viejos manuales de aritmética, gastados en los lomos. Un libro de historia natural con láminas ilustradas. Los dejó sobre la mesa de la cocina sin ceremonia y volvió a su silla. Clara miró los libros. Lo miró a él. Él estudiaba su taza de café con intensa concentración. «Gracias», dijo. «Pensé que podría usarlos», dijo. Y la brusquedad de su tono era tan transparente
tan incapaz de ocultar lo que era, que Clara sintió un calor moverse por su pecho. Un calor que finalmente reconoció y guardó cuidadosamente porque aún no era el momento para ello, y lo sabía. Y era una mujer paciente que entendía que las mejores cosas crecen a su propio ritmo y no pueden ser apresuradas sin romperse. Abrió el primer manual y a la luz de la lámpara de una tarde de Wyoming, con el rancho acomodándose en sus sonidos nocturnos a su alrededor, Clara Bennett se sentó frente a Cole Harlow y planeó cómo enseñarle aritmética a su hija. Y el silencio entre ellos era del tipo que construye algo. El calor que llegó a finales de agosto era un animal diferente al calor de julio. Julio había sido implacable, pero predecible. El tipo de calor al que aprendes a adaptarte, a programar tu trabajo en su contra, a respetar de la misma manera que respetas a un vecino difícil. El calor que llegó ese martes por la mañana a finales de agosto tenía una cualidad diferente. Tenía intención. Presionaba desde todas las direcciones a la vez, y para cuando Clara preparó el café de la mañana, ya estaba sudando en la cocina antes del amanecer, y el sol ni siquiera había salido todavía. Cole entró de las primeras rondas del establo con la mandíbula tensa de la manera particular que significaba que ya había hecho los cálculos del día y no le gustaba el resultado. «Va a ser el peor del verano», dijo, tomando el café que ella le entregó sin sentarse. «Necesito estar fuera la mayor parte del día. El ganado necesitará agua extra, revisiones extra. Un calor como este tumba a los animales rápido». Bebió de pie, como siempre bebía cuando el trabajo ya lo estaba reclamando. «Mantén a Gracie dentro tanto como puedas. Un calor tan malo es peligroso para los niños. Y para los hombres que trabajan en él todo el día», dijo Clara. Él le dirigió una mirada que reconocía el sentimiento y desestimaba la advertencia en el mismo movimiento. Apuró su taza y se fue. La puerta se cerró tras él con su habitual clic cuidadoso. Y Clara se quedó en la ventana y lo observó cruzar el patio hacia el establo. Y sintió por primera vez desde que había llegado a este rancho el peso específico de la preocupación que pertenece solo a las personas que han comenzado a preocuparse por aquellos a quienes observan. Lo reprimió y volvió a la estufa. A media mañana la casa era un horno, a pesar de que todas las ventanas estaban abiertas. Clara se movía lentamente en su trabajo, conservando energía como se conserva el agua en una sequía. Sin detenerse, solo siendo deliberada. Mantuvo a Gracie ocupada con lecciones y pequeños proyectos y el cuidadoso mantenimiento de suficiente interés para evitar que una niña de 7 años declarara el calor una injusticia personal. Gracie estaba más callada de lo habitual. No un silencio de enfermedad, solo un silencio de calor. La particular apatía de una niña cuyo cuerpo ha sido bajado unos grados por la temperatura. Se tumbó en el suelo de la cocina con su pizarra, demasiado acalorada para mantener su habitual energía implacable, trabajando en su aritmética con la lenta determinación de alguien que lo hace por principio más que por entusiasmo. 7 más 8, dijo Clara desde la estufa. 15, dijo Gracie sin levantar la vista. Luego Clara, ¿crees que las gallinas tienen calor? Las gallinas están bien, tienen sombra. Copper estaba muy quieto esta mañana. Los caballos se quedan quietos cuando hace calor. Ahorran energía. La gente se queda quieta cuando hace calor. La gente inteligente, sí. Gracie lo consideró. Papá nunca se queda quieto. No, asintió Clara. No lo hace. Cole apareció brevemente al mediodía. Su camisa estaba empapada, su rostro tan rojo que Clara sintió una punzada de verdadera alarma al verlo. El tipo de rojo que no es del sol, sino del cuerpo trabajando demasiado duro en un calor para el que no fue diseñado. Bebió 3 largos cucharones de agua sin pausa. Se echó un cuarto sobre la cabeza y dijo, 2 reses caídas por agotamiento por calor. Necesito volver allí. Ya se estaba moviendo hacia la puerta. Cole. Clara se interpuso en su camino. Necesitas comer algo. No hay tiempo. 5 minutos. Él la miró. Ella le devolvió la mirada. Le tendió el plato y no se movió. Algo en su rostro cambió. La resistencia dio paso no exactamente a un acuerdo,
sino al tipo particular de rendición de un hombre que reconoce que la persona frente a él no va a ceder y tiene, en algún lugar bajo la terquedad, el sentido de entender que tiene razón. Tomó el plato, comió de pie en la puerta, se lo devolvió, dijo gracias y se fue. Clara lo vio irse. Se quedó en la ventana hasta que desapareció en el calor y la distancia. Y la preocupación que había reprimido esa mañana volvió a subir y se instaló en su pecho y se negó a moverse. Volvió a la cocina. Gracie la observaba desde el suelo con esos ojos rápidos. Siempre hace eso, dijo Gracie. Se olvida de comer cuando está preocupado por los animales. Lo sé. Mami solía pararse en la puerta de la misma manera que tú acabas de hacerlo. Gracie lo dijo simplemente, sin cálculo, solo informando un hecho que había observado y encontrado significativo. Luego volvió a su pizarra. Clara se quedó muy quieta por un momento. Luego volvió al trabajo. Alrededor de las 3 de la tarde, Gracie dijo que le dolía la cabeza. Clara se acercó a ella de inmediato y le puso una mano en la frente. Caliente. Pero la casa era un horno y la niña había estado dentro todo el día. Así que caliente no era alarmante por sí solo. Hizo que Gracie bebiera 2 tazas llenas de agua, la subió a la planta de arriba, donde había un poco más de aire, y la acostó en la cama con instrucciones estrictas de descansar. No quiero descansar, dijo Gracie, pero el argumento no tenía energía, solo por un ratito. Clara se sentó a su lado y le apartó el pelo húmedo de la frente, como su propia madre había hecho cuando era pequeña. El gesto fue tan automático que no pensó en él hasta que ya lo estaba haciendo. Estaré abajo. Llámame si algo se siente diferente. Gracie se durmió en 20 minutos. Clara bajó y trató de trabajar, pero descubrió que su atención se desviaba constantemente hacia el techo, hacia el sonido de la respiración de la niña arriba. Había un pequeño lugar frío en el fondo de su mente que intentaba calentar con la razón. Es el calor. Está cansada. Los niños tienen fiebre por agotamiento por calor todo el tiempo. No significa nada. El lugar frío no se calentó. 1 hora después, Gracie se despertó llorando. Clara subió las escaleras antes del segundo sollozo, moviéndose como se mueve el cuerpo cuando algo ha pasado por alto el cerebro racional y ha ido directamente al instinto. Estaba en la habitación y su mano estaba en la frente de Gracie antes de que tuviera tiempo de formular un pensamiento consciente. Y entonces se quedó completamente quieta. No era calor, no era un rubor por el calor. Estaba ardiendo. La fiebre era inconfundible y no era gradual. Había llegado como llega una tormenta después de una larga calma calurosa. Como si se hubiera estado gestando bajo la superficie toda la tarde, esperando exactamente este momento para anunciarse. Mi cabeza, gimió Gracie, y mi estómago, se siente mal. ¿Dónde está papá? Viene pronto. Clara mantuvo su voz absolutamente serena. La voz que había aprendido a usar cuando algo serio requería calma de su parte, sin importar lo que realmente sintiera por dentro. Estoy aquí. ¿Estás bien? Le quitó el vestido a Gracie y le puso un camisón ligero ya húmedo de sudor. Subió una palangana con el agua más fría que pudo sacar de la bomba y comenzó a trabajar metódicamente. Paños fríos en la frente, el cuello, el interior de las muñecas, la parte posterior de las rodillas. Trabajó sin parar y sin prisa porque el pánico y la eficiencia no pueden ocupar el mismo cuerpo al mismo tiempo. Y ella había elegido la eficiencia. Pero había visto fiebre antes. Había cuidado a su padre durante 2 episodios graves en los años previos a la enfermedad que finalmente se lo llevó. Conocía las etapas y sabía lo que significaban las señales. Y lo que estaba viendo en el rostro de Gracie en ese momento no era la fiebre ordinaria de una niña que había pasado demasiado tiempo al calor. Esta fiebre estaba subiendo, no estabilizándose. Subiendo. Siguió trabajando. Le dio agua entre los labios secos de la niña. Habló con una voz firme y tranquila sobre nada en particular. El huerto, las gallinas, lo que harían para cenar cuando papá volviera. Habló para darle a Gracie algo a lo que aferrarse y para evitar pensar demasiado en el futuro. Cole entró cuando el sol se ponía. Clara lo encontró al pie de las escaleras. Había decidido al bajar que no suavizaría esto.
No había ninguna versión de los próximos 10 segundos que mejorara suavizándola. Gracie tiene fiebre, dijo, observando su rostro. Apareció rápido esta tarde y ha estado subiendo desde las 3. He estado tratando de bajarla, pero no ha cedido. Necesitas venir a verla. Vio cómo el color se le iba del rostro, de rojo por el sol a pálido. 5 segundos. Subió las escaleras antes de que ella terminara la frase. Se arrodilló junto a la cama de su hija y le puso la mano en la cara, y Clara vio que su mano temblaba. Este hombre que trabajaba con el ganado en un calor brutal sin inmutarse, cuyas manos nunca había visto más que seguras, temblando ahora contra la mejilla ardiente de su hija. ¿Qué tan alta? Su voz se había vuelto ronca, lo suficientemente alta como para no decirte que no te preocupes. Tengo que ir a buscar al doctor. Ya estaba de pie. Morrison en Laramie, 20 millas. ¿Puedo? ¿Cuánto tiempo ida y vuelta? 6 horas si está. 7 o más si está en otra llamada. Cole. Clara se puso delante de él y se quedó allí. Mírala, él miró. Gracie estaba inquieta contra la almohada. Su pequeño rostro sonrojado y brillante, su respiración demasiado rápida, su cuerpo desprendiendo un calor que Clara podía sentir a 1 metro de distancia. Sus ojos estaban abiertos, pero no del todo enfocados. El comienzo de la particular cualidad desenfocada que Clara había visto en los ojos de su padre durante sus peores noches. La mirada de una persona cuyo cuerpo está consumiendo todos los recursos disponibles para la lucha y le queda muy poco para cualquier otra cosa. No tiene 7 horas para que esperemos solos. Clara dijo las palabras. Le costó algo decirlas, y las dijo de todos modos porque él necesitaba la verdad más que consuelo. La combatimos aquí esta noche, los dos juntos, seguimos enfriándola, seguimos dándole líquidos, no paramos, no dormimos, y la vigilamos durante la noche. Si no está mejor al amanecer, entonces cabalgas. No puedes saber que no lo estará. No puedo saber nada con certeza, pero sé que nos necesita a los dos en esta habitación ahora mismo, y no a uno de nosotros en un caballo durante 7 horas en la oscuridad. Clara le sostuvo la mirada. Dime que me equivoco. Se quedó de pie a la luz de la lámpara con sus manos temblorosas y su rostro pálido, y la mirada de un hombre al borde de algo en lo que ya había estado una vez antes, y dijo lo que dijo, no porque fuera fácil, sino porque era lo único que quedaba. Dime qué hacer. 4 palabras, simples y absolutas. Y Clara sintió todo su peso. No como una victoria, no como autoridad, sino como la confianza más profunda que jamás le había entregado otro ser humano. Agua fría del pozo, constantemente, dijo. Yo me encargo de los paños y su temperatura. Tú te encargas del agua y me ayudas a sujetarla cuando lo necesite. Nos turnamos para vigilar. Ninguno de los dos duerme, asintió una vez. Fue por el cubo. Trabajaron durante la tarde y hasta la noche a la luz de la lámpara de esa pequeña habitación, cayendo en un ritmo que no tenía palabras, solo movimiento. Clara cambiaba los paños y le hablaba a Gracie con una voz firme y tranquila. Cole traía agua del pozo y sostenía los delgados hombros de su hija cuando su inquietud necesitaba ser calmada, y observaba con la atención enfocada y controlada de un hombre que ha decidido que detenerse simplemente no es una de las opciones disponibles. La fiebre no cedió. Alrededor de la medianoche subió bruscamente. Gracie comenzó a temblar a pesar del calor. Los escalofríos profundos que sacuden los huesos de un cuerpo que lucha a plena capacidad, y sus dientes castañeteaban, y sus ojos, cuando se abrían, no encontraban nada real en que enfocarse. Cole estaba arrodillado junto a la cama, y su voz, cuando habló, era apenas audible, áspera y rota desde algún lugar profundo. Así empezó con Rose. Se detuvo, comenzó de nuevo. La fiebre apareció rápido. Dijo que no era nada, solo un resfriado de verano. Le creí porque necesitaba creerle. Su mandíbula se tensó. 4 días después, se había ido. Clara lo miró desde el otro lado de la cama. Lo vio entonces, lo que había vislumbrado antes, pero que ahora veía en su totalidad. El terror crudo y desprotegido de un hombre que ya había sobrevivido a perderlo todo una vez
y estaba viendo abrirse de nuevo la puerta de esa misma habitación. La misma fiebre, la misma piel ardiente bajo sus manos, la misma niña mirando a través de él en lugar de a él. Extendió la mano sobre la cama. Le tomó la mano, no con suavidad, con firmeza. El agarre de una persona anclando a otra al momento presente cuando el pasado intenta arrastrarla. «Esto no es lo mismo», dijo. «Necesito que me oigas decir eso. Gracie es joven y es fuerte y ha estado luchando duro toda la tarde. Puedo oírlo en cómo respira. Todavía está luchando. Cole, no puedes saber eso». «No, pero lo creo. Y ella necesita que lo creamos. Necesita sentirnos aquí, creyendo que es lo suficientemente fuerte para esto». Le apretó la mano con fuerza. «¿Estás conmigo?» Sus ojos volvieron a su rostro. El pasado lo soltó, o él soltó el pasado. No supo cuál. Se enderezó. Se inclinó sobre su hija y habló tan bajo en privado que Clara sintió que estaba presenciando algo que no debería. Algo que pertenecía solo a ellos dos. Y habría apartado la vista, excepto que no podía moverse. «Gracie, escúchame. Sé que te duele. Sé que es difícil, pero eres una Harlow y los Harlows no se rinden. ¿Me oyes? Estoy aquí mismo. No voy a ninguna parte. Sigue luchando». Los ojos de Gracie se abrieron, desenfocados, pero encontraron su rostro. «Papá», susurró. «Aquí mismo», dijo. Su voz se quebró. «Aquí mismo, pajarito». Clara escurrió un paño fresco y lo colocó sobre la frente ardiente, y siguieron adelante. Las horas se disolvieron. Los brazos de Clara pesaban y le dolía la espalda de estar arrodillada, y el calor de la noche presionaba sobre todos ellos. Pero ella no se detuvo, y Cole no se detuvo. Y en algún momento de la tercera hora, miró al otro lado de la cama a este hombre. Este hombre implacable, tembloroso, terrorizado, completamente presente. Y entendió algo sobre él que había estado ensamblando pieza por pieza desde el andén, y que ahora finalmente estaba completo. La había recogido de ese andén no solo por Rose. La había recogido porque así era él, simplemente. Un hombre que se mueve cuando hay que hacer algo. Un hombre que se queda. Alrededor de las 2 de la mañana, le dijo que descansara. Él se negó. «1 hora», dijo Clara, y su voz tenía la firmeza particular de alguien que ha decidido que esto no es una negociación. «Has estado trabajando en un calor brutal desde antes del amanecer, y si te derrumbas, no le sirves de nada. Acuéstate, bebe algo, vuelve en 1 hora. No me apartaré de su lado. Tienes mi palabra». «Clara, 1 hora, Cole». Se resistió durante 1 minuto más, que ella soportó sin moverse. Luego se fue. Clara se quedó sola con Gracie. Siguió trabajando. Paño, agua, temperatura, un sorbo de agua, hablar. Habló del huerto, de los tomates que estaban llegando, de las hierbas que secarían para el invierno, de las conservas de manzana que harían en septiembre. Habló de hornear pan juntas, del patrón de colcha que había estado pensando en enseñarle a Gracie, de la forma en que las orejas de Copper se giraban hacia adelante cuando oía la voz de Gracie desde el otro lado del patio, que era su versión de afecto, lo admitiera o no. Y entonces se oyó decir algo que la sorprendió. «Tienes que quedarte», dijo. Su voz era apenas un susurro, lo suficientemente bajo como para que solo la luz de la lámpara lo oyera. «¿Me entiendes, Gracie Harlow? Tu padre te necesita más de lo que jamás dirá en voz alta. Te lleva como si fueras la razón por la que se levanta por la mañana, porque lo eres. Y no sobreviviría a perderte. No de nuevo. No además de todo lo demás». Escurrió el paño. Sus manos estaban firmes. «Y yo», se detuvo, continuó. «Yo también te necesito, a ti específicamente. Te acercaste a una extraña en un andén y le tomaste la mano y no pediste permiso y no dudaste, y nada ha sido igual desde entonces. No estoy lista para perder eso. No estoy lista para perderte. Así que, lucha. ¿Me oyes? Lucha». Puso el paño de nuevo en la frente ardiente. Gracie no se movió, pero Clara lo había dicho, y la luz de la lámpara lo había oído, y eso era suficiente. Cole regresó exactamente 1 hora después. Parecía más firme, no descansado.
No había descanso esa noche, pero sí más firme. Tomó el relevo sin que se lo pidieran, y Clara se recostó y dejó descansar sus brazos por primera vez en horas. Y el alivio fue tan físico que tuvo que cerrar los ojos por un momento. Volvieron al ritmo que habían construido, sin palabras y sincronizados. La forma en que la gente trabaja junta cuando el trabajo es lo suficientemente serio como para que el lenguaje se vuelva innecesario. El amanecer llegó lentamente. Clara vio cambiar la luz en la ventana y sintió la particular irrealidad de una noche sobrevivida sin dormir. Los bordes del mundo ligeramente suaves. Cole estaba arrodillado junto a esa cama, su mano sobre la de Gracie en la colcha, y ninguno de los dos hablaba. Entonces Gracie abrió los ojos. Los abrió de verdad, claros, presentes y confundidos de la manera completamente ordinaria de una niña que se ha despertado y no entiende por qué todos están en su habitación. Papá. Su voz era débil, pero real. ¿Por qué estás en mi habitación? Todavía es temprano. La mano de Cole fue a su frente. Clara vio cómo todo su cuerpo cambiaba. Vio 18 meses de fuerza contenida liberarse en una sola y larga respiración. La forma en que un arco tensado se libera cuando la flecha finalmente vuela. No un colapso, sino una culminación. La fiebre cedió, dijo Clara. Presionó su mano en la frente de Gracie y sintió el calor normal de una niña viva. Temperatura corporal cálida, no el terrible ardor de hace 6 horas. Cedió. Los ojos de Cole se cerraron. Cuando los abrió estaban húmedos. No lo ocultó, no lo explicó, simplemente lo dejó estar. Lo cual era, Clara entendió, lo más desprotegido que lo había visto nunca. Y la confianza de eso deshizo algo en su pecho muy silenciosamente. ¿Pasó algo malo?, preguntó Gracie, mirando entre ellos con creciente conciencia. Ambos parecen como si hubiera pasado algo malo. Estuviste muy enferma, dijo Cole, pero luchaste y lo superaste. No recuerdo mucho, Gracie frunció el ceño, pensando. Solo tener calor y a Clara hablándome del huerto. Hizo una pausa. Y sobre las orejas de Copper. Clara sintió que sus propios ojos se llenaban. No sabía que Gracie podía oírla. Le dieron agua a la niña y la vieron volver a un sueño real, un sueño profundo y curativo, del tipo que parece descanso en lugar de batalla. Luego se sentaron junto a la cama en la habitación que se iluminaba. La lámpara ardía más bajo mientras la mañana tomaba el control. Ninguno de los dos se fue. El silencio entre ellos era diferente a cualquier silencio que hubiera habido antes. Había sido puesto a prueba. Había estado dentro de la peor noche posible y no se había roto. Gracias, dijo Cole. Estaba mirando a Gracie, pero las palabras estaban dirigidas a Clara, directa y completamente. Si no hubieras estado aquí, dijo. Su voz era áspera y cuidadosa al mismo tiempo. La voz de un hombre que elige palabras de un suministro limitado. Si hubiera estado solo, habría cabalgado por el doctor y ella habría estado aquí sola. ¿Y yo? Se detuvo. Su mandíbula se tensó. Cuando la fiebre subió a medianoche y la miré y vi a Rose, me congelé. Realmente me congelé. Y tú extendiste la mano sobre esa cama y me sujetaste. Y no me dejaste ir a un lugar del que no podría haber vuelto. Hizo una pausa. No sé cómo decir lo que eso valió. Lo hicimos juntos, dijo Clara. Las palabras quedaron en el espacio entre ellos, juntos. No una declaración, no una actuación, solo la descripción simple y precisa de lo que había sucedido en esa habitación durante las largas y ardientes horas de esa noche. Pero llevaba un peso que ninguno de los dos alcanzó directamente, porque algunas cosas son demasiado nuevas y demasiado reales para ser manejadas todavía. Y ambos lo sabían, y ambos se sentaron en el conocimiento de ello sin prisas. La luz de la mañana entró por completo por la ventana, y Clara se dio cuenta lentamente, como si lo notara desde la distancia, de que la mano de Cole no había soltado la suya desde que la había agarrado a medianoche, y que la suya no había soltado la de él, y que ninguno de los dos se había movido para cambiar eso, y ninguno de los dos iba a hacerlo. Gracie dormía entre ellos con la respiración profunda y satisfecha de alguien que ha hecho algo difícil y lo ha superado. Y en la comisura de su boca había algo que, a la luz de la mañana, se parecía mucho a una sonrisa.
como si incluso en sueños supiera. No hablaron de ello esa mañana. Gracie durmió hasta casi el mediodía, lo cual estaba tan fuera de sus hábitos ordinarios que Cole la revisó 3 veces en las primeras 2 horas solo para confirmar que la respiración profunda y tranquila era de curación y no otra cosa. Clara hizo café y huevos y apartó un plato para cuando Gracie despertara. Y ella y Cole se sentaron a la mesa de la cocina en el silencio particular de 2 personas que han pasado por algo juntas, que ha cambiado la geometría del espacio entre ellas y aún no están listas para nombrar cuál es la nueva forma. Cole bebió su café, miró la mesa, miró sus manos. «¿Le dijiste algo?», dijo finalmente. «Anoche, cuando yo descansaba. Me dijo esta mañana que te oyó hablar». Clara se quedó quieta. «Dijo que le dijiste que tenía que quedarse». Levantó la vista. «Dijo que le dijiste que la necesitabas». La cocina estaba muy silenciosa. «No pensé que pudiera oírme», dijo Clara. «Te oyó». Le sostuvo la mirada. Dijo que le hizo sentir menos miedo tener tu voz allí. Hizo una pausa. Dijo que se sintió como tener una mamá allí. Clara miró por la ventana. Apretó los labios por un momento. «Quise decir cada palabra», dijo en voz baja. «Si eso importa». «Importa», dijo Cole. «Importa mucho». Se levantó, cogió su taza y fue a la ventana. Y por un largo momento se quedó allí de espaldas a ella. Clara lo observó y esperó, porque ya había aprendido que Cole Harlow procesaba las cosas importantes lentamente y las decía solo una vez, cuando las tenía exactamente correctas. «Estas últimas semanas», dijo, todavía de cara a la ventana, «tenerte aquí ha cambiado las cosas para Gracie». Clara dijo con cuidado, «Para mí también». Se giró, la miró directamente, con todo el peso de esos ojos grises, los ojos que nunca decían nada que no sintieran. «Sé que viniste aquí porque no tenías otro lugar a donde ir. Sé que se suponía que esto era temporal, pero en algún momento del camino dejó de sentirse temporal para mí». A Clara se le cortó la respiración. Se mantuvo muy quieta. Empezó a sentirse real, continuó, como algo que vale la pena conservar. «No me interesa tu gratitud ni tu obligación. Quiero que entiendas eso claramente. No te lo pido porque me dé pena tu situación o porque Gracie necesite una madre, aunque la necesita». Se detuvo. «Te lo pido porque en algún lugar entre ese andén y anoche, me di cuenta de que te quiero aquí. No como una empleada, no como un favor». Le sostuvo la mirada. «Como mi esposa, como la madre de Gracie, permanente, real». El silencio duró exactamente lo suficiente para ser honesto. «Sí», dijo Clara, sin dudar, sin fingir incertidumbre para parecer apropiadamente cautelosa. Solo la palabra que era verdad, dicha de la manera en que él decía las cosas, llanamente, porque era la única manera que valía la pena. Algo se movió en el rostro de Cole que ella nunca había visto antes. No felicidad exactamente. Cole no era un hombre que llevara la felicidad en la superficie, sino un aflojamiento profundo hasta los huesos, como un hombre que ha estado llevando un peso que había olvidado que llevaba y le acaban de decir que puede dejarlo. Cruzó la cocina en 3 pasos y tomó ambas manos de ella entre las suyas y las sostuvo, y ninguno de los dos dijo otra palabra, y ninguno de los dos lo necesitó. Arriba, oyeron a Gracie despertarse, oyeron sus pasos cruzar el suelo, la oyeron aparecer en lo alto de las escaleras y luego bajar lentamente, todavía moviéndose con la cautela de un cuerpo que había pasado por algo duro y estaba encontrando su camino de regreso. Apareció en la puerta de la cocina en su camisón, con el pelo suelto, la cara pálida, pero presente. Y los miró a los dos de pie juntos en la mesa de la cocina, tomados de la mano, y se detuvo. Miró sus manos, miró la cara de Clara, miró la cara de su padre. «Oh», dijo. Luego cruzó la cocina y los abrazó a los dos a la vez, hasta donde sus pequeños brazos podían llegar. Y apretó su cara contra el costado de Clara y dijo, con la voz ahogada por la tela, «Te dije que debía quedarse, papá. Te lo dije el primer día». Cole emitió un sonido que fue, Clara se dio cuenta con asombro, una risa, pequeña y oxidada por el desuso, pero real. «Lo hiciste», dijo,
Soy muy lista, dijo Gracie. Lo eres, dijo Clara, rodeando con su brazo los delgados hombros de la niña. Absolutamente lo eres. Cole fue a Dusty Creek 2 días después y regresó con la noticia de que el reverendo Mills haría el viaje al rancho el sábado por la tarde. Había estado fuera la mayor parte de la mañana y cuando regresó, había algo en el banco de la carreta a su lado, envuelto en papel. Lo llevó adentro y lo dejó sobre la mesa de la cocina y se quedó atrás con la expresión cuidadosamente neutral de un hombre que ha hecho algo y está esperando a ver si funciona. Clara lo abrió. Dentro había un carrete de cinta de marfil, exactamente del ancho que ella había mencionado casi de pasada una mañana mientras peinaba a Gracie. Había dicho, apenas pensándolo, que la cinta de marfil sería bonita para una ocasión especial, que la había usado en el este. Una frase. No le estabas hablando a él. Él estaba en la habitación de al lado. Se quedó en la cocina sosteniendo la cinta y no pudo hablar por un momento. Cole finalmente logró decir, «Pensé que podrías quererla», dijo, y se giró para desatarse las botas como si el gesto no requiriera más comentarios. Gracie, que había estado observando todo esto desde su taburete en la mesa, con la satisfacción alerta de alguien que observa un plan desarrollarse perfectamente, dijo, «Fue a 3 tiendas diferentes. Gracie, Henry Marlowe me lo dijo. No mostró ningún arrepentimiento. Preguntó primero en la tienda general y no tenían el tono correcto, así que fue a... Gracie, solo estoy proporcionando contexto, papá». Clara se dio la vuelta antes de que él pudiera verle la cara, porque la expresión que tenía era una que aún no estaba lista para mostrarle por completo. La expresión específica de una mujer que acaba de entender que esto era lo que había estado buscando en cada cuidadosa carta desde Boston, y que lo había encontrado no en las palabras de un hombre elocuente, sino en un carrete de cinta que un hombre silencioso condujo a 3 tiendas para encontrar. Esa noche, después de que Gracie estuviera en la cama, Cole le mostró el baúl. La llevó a la puerta de su habitación, la habitación de ellos a partir del sábado, un hecho que estaba en la mente de ambos, con un peso que no era incómodo, pero estaba presente. Y se quedó en el umbral, de la manera en que se paraba en el umbral de las cosas que le costaba decir. Rose compró tela antes de enfermar, dijo. Algodón crema, pequeñas flores azules, de buena calidad. Nunca llegó a usarla. Giró su sombrero entre sus manos. Si quisieras hacer algo para la boda, si pensaras que es correcto, se detuvo. No quiero que sientas que tienes que usar la tela de una mujer muerta para casarte. Si es demasiado extraño... No es demasiado extraño, dijo Clara. Es un honor. Él la miró. Lo digo en serio, dijo ella. No estoy siendo educada. Me estás dando permiso para tomar algo que a ella le importaba y convertirlo en algo nuevo. Eso no es extraño. Eso es confianza. Le sostuvo la mirada. Me sentiría honrada. Cole soltó un lento suspiro. Asintió una vez, de la manera en que asentía cuando algo estaba decidido, y bajó las escaleras. Clara abrió el baúl. La tela era exactamente como él la había descrito. Algodón crema, pequeñas flores de un azul pálido, suave y fina como algo elegido con intención. La sacó y la sostuvo en sus manos y sintió su peso. No pesado, pero tampoco ligero. Pensó en Rose, que había cargado cubos de agua y cuidado este huerto, y criado a una hija con ojos rápidos y un corazón sin esfuerzo, y que había diseñado esas hileras del huerto con la inteligencia de alguien que planeaba estar aquí mucho tiempo, que había dicho sí a un hombre extraño en un territorio extraño, y había construido algo real a partir de la materia prima de una vida dura. «Los cuidaré bien», dijo Clara en voz baja, «a la tela, a la habitación, a quien quiera que estuviera escuchando. A los dos, lo prometo». Empezó a hacer el vestido esa noche. Trabajó en él en las horas posteriores a que Gracie se acostara, a la luz de la lámpara, con las manos cuidadosas de alguien que entiende que algunos trabajos requieren más que habilidad. Requieren respeto. Las costuras eran rectas y verdaderas. No se apresuró. Tenía 3 días. La segunda noche, Cole apareció en la puerta de la cocina mientras ella trabajaba. El vestido a medio terminar extendido sobre la mesa. Se quedó allí un momento mirando la tela,
mirando lo que Clara estaba haciendo con lo que Rose había guardado. Y cuando finalmente habló, su voz era tranquila y cuidadosa, como la de alguien que lleva algo frágil. «Le habrías caído bien», dijo. Clara levantó la vista. «Rose, habría visto exactamente quién eres». Se apoyó en el marco de la puerta. Ella tenía eso. Podía ver a la gente como realmente era, no como se presentaban. Te habría visto en ese andén y habría dicho, «Tráela a casa, Cole», igual que yo. Hizo una pausa. «Quiero que sepas que no la estás reemplazando. No te estoy pidiendo que seas ella. Te estoy pidiendo que estés aquí con lo que hay aquí y construyas algo nuevo». «Yo también», dijo Clara. Se quedó en la puerta un momento más, su expresión haciendo esa cosa que hacía cuando decía más de lo que sus palabras expresaban. Luego asintió una vez y subió las escaleras. Y Clara se sentó a la luz de la lámpara con sus manos sobre la tela crema y azul y pensó que esto no era en absoluto lo que había imaginado cuando selló esa última y cuidadosa carta en Boston. Era mejor, más duro y más real, y considerablemente mejor. El sábado llegó claro y feroz. El cielo de Wyoming de ese azul concentrado que parecía pintado en lugar de natural. Clara se vistió con el vestido terminado y se paró frente al pequeño espejo del dormitorio y se miró por un largo momento. La mujer que le devolvía la mirada no era la mujer que había estado en el andén hacía 6 semanas. No de ninguna manera que se viera por fuera, pero sí en todas las formas que importaban. Aquella mujer se había mantenido entera por pura y controlada determinación. Esta mujer simplemente estaba de pie en su propia vida. Se trenzó el pelo con cuidado. Fue a buscar a Gracie. Gracie estaba en su habitación con su vestido de domingo, intentando trenzarse el pelo ella misma con éxito limitado y considerable frustración. Sus brazos torcidos detrás de su cabeza en un ángulo que sugería más determinación que técnica. «Siéntate», dijo Clara. Gracie se sentó. Clara trabajó en las trenzas con manos expertas, y Gracie la observó en el pequeño espejo de la cómoda con una expresión que intentaba ser digna y no lo lograba del todo porque la emoción seguía aflorando. «Clara», dijo, «después de hoy, ¿puedo llamarte mamá?» Las manos de Clara se detuvieron por un instante, luego siguieron moviéndose. «Primero terminemos la ceremonia», dijo con cuidado. «Pero después, dijo Clara, puedes llamarme como te parezca correcto». Gracie sonrió al espejo con la alegría completa y desinhibida de alguien que ya ha decidido lo que le parece correcto y simplemente está esperando permiso para usarlo. Clara ató la cinta de marfil al final de la trenza izquierda, luego de la derecha. Gracie se miró en el espejo y dijo, «Parezco una niña de un libro de cuentos». «Te pareces exactamente a ti misma», dijo Clara, «lo cual es mejor». Henry Marlowe y su esposa Catherine llegaron al mediodía con sus mejores ropas, luciendo genuinamente complacidos como personas que han estado apoyando algo en silencio y se alegran de verlo suceder. Henry estrechó la mano de Cole, le dio una palmada en el hombro y dijo, «Ya era hora», lo cual aparentemente se consideraba un sentimiento completo entre hombres que se conocían desde hacía años. Catherine tomó las manos de Clara entre las suyas, las sostuvo y dijo, «Estás preciosa». Simple y directamente, y Clara le creyó. La familia Brennan llegó poco después desde el rancho vecino. Gente del rancho curtida y cálida, que saludó a Clara con la bienvenida específica de una comunidad que se extiende a alguien a quien ha decidido aceptar. El tipo de bienvenida que es más significativa que el calor, porque es ganada y deliberada. La señora Brennan trajo un pastel que olía a vainilla y esfuerzo. El reverendo Mills llegó a caballo justo antes de las 2, un poco despeinado y completamente de buen humor por ello. Se reunieron en el porche, donde había sombra. Cole se paró junto a Clara con su camisa buena, el cuello oscuro abierto en la garganta, su pelo aún húmedo de lavarse, y la miró de la manera en que miraba las cosas que importaban, directamente, sin actuar, con la atención completa de un hombre que tiene la intención de recordar esto. El reverendo Mills dijo sus palabras. Luego Cole tomó sus manos. Sus manos eran ásperas por años de alambre, clima y trabajo,
y sostuvieron las de ella con la firmeza particular de alguien que ha decidido lo que está sosteniendo y tiene la intención de seguir sosteniéndolo. Yo, Cole Harlow, te tomo a ti, Clara Bennett, para ser mi esposa, dijo. Su voz no tembló. Era la voz de un hombre que ha considerado cada palabra y las está diciendo porque son verdad. Prometo trabajar a tu lado y estar a tu lado a través de lo que esta vida traiga. Prometo proveer para ti y protegerte y construir un hogar contigo. Prometo honrarte y serte fiel desde este día hasta que termine. Clara miró a este hombre silencioso, terco, firme y profundamente bueno, que se había movido cuando todos los demás en ese andén simplemente habían observado. Y sintió la sólida certeza de lo que estaba sucediendo asentarse en sus huesos como algo que vuelve a casa. Se aclaró la garganta. Yo, Clara Bennett, te tomo a ti, Cole Harlow, para ser mi esposo, dijo. Su voz era firme y segura. Prometo trabajar a tu lado y cuidar de tu hogar y tu hija y estar contigo a través de lo que esta vida traiga. Prometo honrarte y serte fiel desde este día hasta que termine. El reverendo Mills dijo las palabras. Cole se inclinó y la besó. Breve, silencioso y completamente real. El tipo de beso que no necesita anunciarse porque sabe lo que es. Desde al lado de Catherine Marlowe, Gracie vitoreó a todo volumen, completamente sin contención. Henry se echó a reír. Catherine se tapó la boca con la mano. Incluso el reverendo Mills sonrió. Comieron pastel en el porche y bebieron limonada. Y Henry hizo un brindis de la manera seria y un poco torpe de un hombre que está genuinamente feliz por su amigo y no está acostumbrado a decirlo en público. Catherine llevó a Clara a un lado en un momento y la miró directamente y dijo, «Es un buen hombre, duro pero bueno, y esa niña ha necesitado exactamente lo que tú eres. No dejes que nadie te haga dudar de lo que has construido aquí. Ya he superado dejar que otros decidan mi valor», dijo Clara. Catherine sonrió, con algo cálido y aprobador en su sonrisa. «Entonces te irá bien, te irá mejor que bien». Los invitados se fueron cuando la tarde se acercaba a la noche. Gracie, agotada por la emoción y aún no del todo recuperada después de la fiebre, se fue a la cama sin discutir. Lo cual fue tan sin precedentes que Cole se quedó en su puerta durante 30 segundos completos después de que ella cerrara los ojos, simplemente verificando. Regresó abajo y Clara estaba en la cocina, y se quedaron uno frente al otro en el silencio que sigue a algo significativo. «Bueno», dijo Cole. «Bueno», asintió Clara. Se miraron con la timidez específica que no proviene de la falta de familiaridad, sino del peso de algo que acaba de hacerse permanente, y la comprensión de que permanente es un país diferente a temporal. «Debería decirte algo», dijo Cole. Clara esperó. Cuando fui a buscar la cinta a las 3 tiendas, miró sus manos. Henry Marlowe me preguntó cuál era la ocasión y le dije que me iba a casar. Y él dijo, «¿Ya?», como si hubiera hecho algo que necesitaba explicación. Hizo una pausa y me di cuenta de que no tenía nada que explicar. No se sintió rápido, se sintió correcto. «Correcto», dijo Clara. Él la miró. «Sí», asintió una vez, de la manera en que asentía cuando algo estaba decidido permanentemente. «Correcto». Ella cruzó la cocina y se paró frente a él. Puso su mano en su cara y él se inclinó ligeramente hacia ella. Solo un poco. Lo justo. La forma en que un hombre se inclina hacia el calor cuando ha tenido frío durante mucho tiempo y no se atreve a pedir más. «Quise decir mis votos», dijo en voz baja. «Cada palabra». «Lo sé», dijo él, «yo también». Su segundo beso fue diferente al primero. Fue el beso de 2 personas que ya no eran cuidadosas la una con la otra, que habían decidido que la cautela ya no era lo que se necesitaba. Esa noche, Clara trasladó sus pocas cosas de la pequeña habitación trasera al gran dormitorio delantero, y Cole le hizo espacio en la cómoda y en los ganchos detrás de la puerta, y lo hizo sin ceremonia, apartando las cosas con la tranquilidad práctica de un hombre que simplemente estaba haciendo sitio. Lo cual, Clara había llegado a entender, era como este hombre decía todo lo importante.
La habitación había albergado el dolor de una persona durante 18 meses. Ahora albergaba algo más también. Dolor todavía, porque el amor construido sobre los huesos de la pérdida siempre lleva el dolor dentro. Y eso no es un defecto, esa es su verdad. Pero también algo nuevo, algo vivo y orientado hacia el futuro, con su propio nombre, su propia luz y su propio futuro. Clara yacía en la oscuridad y escuchaba el rancho asentarse a su alrededor. Y sintió el calor del hombre a su lado. Y pensó en un andén bajo el sol de la tarde y en un hombre que había guardado su fotografía en el bolsillo y se había marchado. Y pensó, si ese momento tenía que ser, que sea este, que lleve aquí, que sea la puerta rota que se abrió a algo real. Giró la cabeza. Cole miraba al techo. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿En qué debería haber arreglado esa tabla del porche antes de que vinieran los invitados?, dijo. Lleva sueltas 6 meses. Clara lo miró fijamente. Luego empezó a reírse en voz baja en la oscuridad. Él giró la cabeza y la miró, y la comisura de su boca se movió. Mañana, dijo ella. Mañana, asintió él. Extendió la mano y encontró la de ella en la oscuridad y la sostuvo. La misma mano que ella había agarrado sobre la cama de una niña enferma en las peores horas de una larga noche. La misma mano que la había mantenido firme en el banco de una carreta en su primera tarde, cuando todo se desmoronó y comenzó de nuevo. Afuera, la noche de Wyoming hacía lo que siempre hacía, enorme, indiferente y llena de estrellas. El ganado se asentó, los caballos estaban tranquilos, el rancho respiraba a su alrededor. Y adentro, por primera vez en más tiempo del que cualquiera de los dos podría nombrar honestamente, ninguno de los dos estaba solo. Septiembre llegó de la misma manera que llegaban todas las mejores cosas a este rancho, sin anuncio, sin ceremonia. Simplemente estaba allí una mañana cuando te despertabas y el aire había cambiado. Clara lo notó primero en la cocina. La luz entraba de manera diferente a través de las cortinas de calico azul, más fresca, más angulada. El tipo de luz que dice que la estación ha tomado una decisión y no la va a retirar. Gracie lo notó en el huerto, donde las plantas de tomate que habían estado medio muertas en julio ahora producían más de lo que los tres podían comer. Lo cual Clara había solucionado haciendo conservas todos los martes con un sistema tan eficiente que Gracie había empezado a narrarlo como un evento deportivo. Cole lo notó en el ganado, en la forma en que se movían diferente por las mañanas, en los primeros indicios de lo que requeriría el invierno. Empezó a hacer listas. Siempre había hecho listas, pero ahora las dejaba en la mesa de la cocina y Clara las modificaba sin que se lo pidieran. Añadía cosas en las que él no había pensado. Aceite para lámparas, harina extra, el tipo particular de frijoles secos que duraban más. Y él entraba, leía sus adiciones y nunca decía nada, excepto asentir y guardar la lista en el bolsillo de su camisa. Esa era su propia conversación. Todo entre ellos se había convertido en su propia conversación. Eso era lo que Clara estaba aprendiendo sobre estar casada con un hombre que no hablaba mucho. Aprendías a leer un lenguaje completamente diferente. Y una vez que lo aprendías, era más preciso que las palabras. Estaba enseñando a Gracie aritmética un jueves por la mañana cuando Gracie dejó su pizarra y miró a Clara con una expresión particular que ponía cuando había estado pensando en algo durante un tiempo y finalmente había decidido decirlo. Clara, dijo, ¿puedo llamarte mamá? La cocina se quedó muy quieta. Clara dejó su lápiz, miró a esta niña de 7 años con trenzas de miel y pecas, y los ojos rápidos de alguien que había aprendido a leer habitaciones y personas y el peso de los silencios. Que se había acercado a una extraña en un andén hacía 6 semanas y le había tomado la mano sin dudar. Que había luchado contra una fiebre que los había aterrorizado a todos y había salido del otro lado con esa pequeña y terca sonrisa aún intacta. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Clara con cuidado. El rostro de Gracie estaba serio, como se ponía cuando decidía algo que importaba. Sé que no eres mi mamá de verdad, dijo. Sé que está en el cielo, y probablemente le estaré triste por eso para siempre. Papá dice que está bien estar triste y aún así ser feliz.
Dice que ambas cosas pueden ser verdad. Juntó las manos sobre la mesa. Pero te sientes como una mamá. Me enseñas cosas y arreglas el huerto y estuviste allí cuando estuve enferma y te quedaste. Miró a Clara directamente a los ojos. Eso es lo que hacen las mamás, ¿no? Eso es exactamente lo que hacen las mamás, dijo Clara. Así que Gracie le sostuvo la mirada. ¿Puedo? Me sentiría honrada, dijo Clara. Más de lo que sé cómo decir. Gracie se lanzó sobre la mesa con el entusiasmo de cuerpo entero de una niña que ha estado conteniendo algo y le acaban de decir que ya no tiene que hacerlo. Ambos brazos alrededor del cuello de Clara, la cara presionada contra su hombro. Clara la abrazó con fuerza y cerró los ojos y sintió algo que había estado suspendido. Alguna última incertidumbre sobre si realmente estaban aquí, si realmente se quedaba, si realmente era suficiente. Se disolvió por completo en la ferocidad de esos pequeños brazos. Estaba aquí. Se quedaba. Era suficiente. Era, en todos los sentidos en que la palabra realmente significaba, un hogar. Cole entró del establo esa noche y encontró a Gracie en la mesa de la cocina, haciendo su aritmética con la intensidad concentrada de alguien que ha tenido un muy buen día y está aprovechando su impulso. Clara estaba en la estufa. Todo parecía exactamente como había parecido cada noche durante 6 semanas, excepto que Gracie levantó la vista de su pizarra y dijo con la satisfacción práctica de alguien que informa excelentes noticias: «Papá, ahora llamo a Clara mamá». Dijo que podía. Cole se detuvo en medio de la cocina, miró a Gracie, miró la espalda de Clara, la cuidadosa quietud de ella en la estufa, esperando. Se quedó muy quieto por un largo momento y Clara, sin darse la vuelta, pudo sentir el peso de lo que estaba sucediendo en él. Podía sentirlo en la calidad del silencio en el que estaba parado, la forma en que sientes un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. ¿Es así?, dijo finalmente. Su voz era áspera en los bordes. Dijo que sí, confirmó Gracie. Pregunté muy educadamente. ¿Lo hiciste? Siempre pregunto educadamente cuando es importante. Clara se giró de la estufa entonces y miró a Cole, y lo que había en su rostro era todo lo que él nunca diría en voz alta, reunido de una vez. La gratitud, el dolor, el alivio, el amor específico y complicado de un hombre que ha estado manteniendo a su hija unida solo durante 18 meses y le acaban de devolver algo que temía que se hubiera ido para siempre. Su garganta se movió. Miró a Clara por encima de la cabeza de su hija. «Gracias», dijo, en voz baja y directa, la forma en que decía todo lo que importaba. «No me des las gracias», dijo Clara. «Es fácil de querer». Cole se aclaró la garganta. «Vamos, pajarito». «Las gallinas». Tomó la mano de Gracie y salieron juntos. Y Clara se quedó en la cocina, escuchando el sonido de ellos cruzando el patio. La voz de Gracie ya iba a toda velocidad sobre algo. Las respuestas bajas de Cole apenas audibles. Y se quedó muy quieta y dejó que el sentimiento fuera completamente real. Fue el encuentro con Edmund Voss en octubre lo que resolvió la última cosa. Clara lo vio desde el otro lado de la calle principal, en un viaje de provisiones a Dusty Creek. La figura sólida y bien vestida del hombre que había guardado su fotografía en el bolsillo y se había marchado. Su estómago hizo algo involuntario. Viejo instinto, vieja herida. La vergüenza la atravesó brevemente como el clima. Enderezó los hombros y siguió caminando. Él cruzó la calle deliberadamente, posicionándose para que ella tuviera que reconocerlo o hacer un desvío obvio. Sonreía con la sonrisa de un hombre que cree que todavía tiene algún tipo de autoridad sobre una situación que lo dejó atrás hace meses. Señora Harlow. Hizo que su apellido de casada sonara como una nota al pie interesante. Oí que se había instalado en la propiedad de los Harlow. Rápido trabajo. Clara se detuvo. Lo miró de lleno, directamente, sin el respingo que habría tenido hacía 6 semanas. Y lo que sintió al mirar a este hombre fue algo que no había esperado. Casi nada. Ni odio, ni vergüenza residual. Casi nada. La forma en que te sientes al mirar una cicatriz que está completamente curada. Señor Voss, dijo, seré honesto. Se ajustó los puños. Tenía preocupaciones en ese momento sobre el acuerdo,
si era el adecuado. En retrospectiva, quizás. Usted me miró en un andén, dijo Clara, y se fue sin una sola palabra. Dejó a una mujer abandonada en un pueblo extraño sin dinero y sin un lugar a donde ir. Eso es lo que pasó. Usted y yo lo sabemos. La sonrisa de Voss cambió. Tengo un esposo que nunca me ha mirado de la manera en que usted lo hizo esa tarde, continuó Clara, su voz serena y clara. Tengo una hija que me llama mamá. Tengo un rancho que ayudé a revivir y una comunidad que ha sido generosa y real. Tengo un hogar. Le sostuvo la mirada sin esfuerzo. Usted no me dio nada. La vida que tengo, la construí. Así que, si me disculpa. Pasó junto a él y entró en la tienda de Henry Marlowe. Sus manos temblaban, pero con algo tan cercano al triunfo que no podía llamarlo de otra manera. Henry levantó la vista desde detrás del mostrador y leyó su rostro de inmediato. «Vos», dijo. «Vos», confirmó ella. Henry asintió lentamente. «Bien por ti», dijo simplemente, y fue a buscar su pedido. Esa noche, le contó a Cole solo los hechos, sin dramatismo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio por un momento. Luego dijo, «¿Estás bien?» «Mejor que bien». Él la miró fijamente. «No merece el espacio que ocupa en tu cabeza. Lo sé». Ella lo miró a los ojos. «Lo estoy desalojando». Se acabó. Cole extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la de ella. Breve, segura. La mano que había sostenido la suya durante la peor noche de sus vidas. La mano que la había estabilizado al bajar de una carreta en su primera tarde y que, en todos los sentidos que importaban, no la había soltado desde entonces. «Bien», dijo, y se acabó. Sintió que se cerraba como una puerta que ha estado abierta en una corriente de aire. El suave clic final de algo que se asienta en su lugar. Edmund Voss había terminado. El andén había terminado. La mujer que había estado allí con su único bolso y su futuro demolido no se había ido. Clara nunca pretendería que esa mujer no había existido, que la humillación no había sido real, que el miedo no había sido merecido. Pero ya no era esa mujer. Se había construido a sí misma en alguien más sobre los huesos de esa tarde, y la construcción había valido cada día de trabajo. El invierno llegó en noviembre con la fuerza sin disculpas de un invierno de Wyoming. Es decir, llegó por completo y no dejó dudas sobre quién estaba a cargo. Hubo días duros, días en que el frío encontraba cada rendija y el trabajo no tenía fin y el aislamiento presionaba a los tres hasta que la paciencia se agotaba. Cole y Clara tuvieron su primera discusión real en noviembre por algo práctico. El orden de prioridades para fondos limitados, un desacuerdo sobre el ganado versus las reparaciones de la casa. Ambos con puntos legítimos y ninguno de los dos dispuesto a ceder rápidamente. Se fueron a la cama, no del todo reconciliados, y yacieron en la oscuridad, sin tocarse del todo. Por la mañana Cole entró del trabajo temprano en el establo y le dejó una taza de café al lado sin hablar. Ella ya estaba en la estufa, le entregó sus huevos sin hablar, comieron. Luego Cole dijo, «Tenías razón sobre las reparaciones de la casa. Deben hacerse antes de lo peor del frío. Tú tienes razón en que el ganado es lo primero», dijo Clara. «Encontramos una manera de hacer ambas cosas». «Sí», dijo él, «lo hacemos». Eso fue todo, sin un procesamiento extendido, sin un catálogo de quejas. Dos personas que se habían elegido mutuamente, entendiendo que elegirse mutuamente significaba elegir también los días difíciles, y que la elección era diaria y deliberada, y no dependía de que los días difíciles fueran fáciles. Gracie observó este intercambio desde su taburete en la mesa y dijo con autoridad reflexiva, «La señora Brennan dice que todas las personas casadas discuten. Dice que significa que te importa». «La señora Brennan tiene razón», dijo Cole. «Ya lo sabía», dijo Gracie y volvió a su desayuno. Clara cruzó una mirada con Cole sobre la mesa. La comisura de su boca se movió. Apretó los labios para no sonreír y falló, y él la vio fallar. Y por un momento, eran simplemente dos personas que habían construido algo real y estaban de pie dentro de ello en una fría mañana de noviembre mientras su hija impartía sabiduría de los vecinos. Era suficiente,
Era más que suficiente, lo era todo. A finales de mayo, casi exactamente un año después de haberse bajado del tren en Dusty Creek con un bolso y un futuro destrozado, Clara estaba de pie en la pequeña colina detrás del establo con Cole y miraba el rancho debajo de ellos. El huerto estaba en su abundancia primaveral. Su huerto, el huerto de Rose, ambos verdaderos a la vez, y ninguno cancelando al otro. La casa tenía sus cortinas y sus alfombras y sus pequeñas evidencias acumuladas de una vida vivida en lugar de soportada. La voz de Gracie llegaba desde la dirección del establo, clara y brillante, hablando con Copper con la familiaridad segura de una niña que sabe que es amada y por lo tanto no teme a nada. «Quiero preguntarte algo», dijo Cole. Clara esperó. «¿Eres feliz?» Se giró para mirarla, directo, como preguntaba todo, no conformándote, no sobrellevándolo. Realmente feliz. Clara miró el rancho debajo de ellos. Pensó en el andén bajo el sol de la tarde. Pensó en el momento en que Edmund Voss dobló su fotografía y se fue, y ella había creído, de pie en esa humillación pública, que su vida había terminado. Pensó en las manos de Gracie deslizándose en las suyas sin dudar. Pensó en una fiebre cediendo al amanecer. Pensó en cinta de marfil y calicó azul y frijoles con cerdo salado, y un hombre que condujo a 3 tiendas para encontrar un color que ella había mencionado a nadie en particular. «Soy más feliz de lo que sabía que era posible», dijo. «Esta vida, esta familia, tú». Le apretó la mano. «Es todo lo que no sabía que quería. Aunque nada de esto fue lo que planeaste. Especialmente por eso». Lo miró fijamente. «Lo que planeé fue una fantasía construida sobre cartas bonitas de un hombre que es mejor en papel que en persona. Lo que encontré es real. Fue construido sobre trabajo duro y noches difíciles y presentarse cada día, incluso cuando era difícil». Hizo una pausa. «Eso no es lo que planeé. Es mejor que cualquier cosa que pudiera haber planeado». Cole guardó silencio por un momento. Luego la acercó y se quedaron de pie en la colina con el rancho debajo de ellos y las montañas más allá. Y la voz de Gracie todavía se oía en el aire de primavera. «Su pérdida», dijo Cole. «Nuestra ganancia», dijo Clara, como siempre lo corregía, porque no era solo de él, era de Gracie y de ella y de él. Los 3 encontrados el uno por el otro a través de una sucesión de momentos difíciles y pequeñas bondades, y la mano de una niña extendida sin dudar en un andén bañado por el sol, convertidos en una familia no por las circunstancias, sino por cada mañana después. La elección diaria, el presentarse diario, la construcción diaria de algo verdadero. Clara Harlow cerró los ojos, sintió el sólido calor de su esposo a su lado y escuchó la voz de su hija abajo, y entendió con la certeza completa e inquebrantable de una mujer que se ha ganado cada centímetro de donde está, que no había sido abandonada en ese andén. Había sido dirigida por algo que nunca podría explicar del todo. Exactamente.